A continuación, en Órbita TV. Órbita TV, Canal 25. Órbita TV presenta La Noche con José Luis Solórzano. En vivo por Órbita TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un gusto para mí poderlos saludar. Es viernes 29 de marzo del año 2019, es de noche. Bueno, es fin de mes. El tráfico sigue cargado. Esta noche tenemos una entrevista diferente, de actualidad. Vamos a hablar con el periodista Juan José Dalton. Él es hijo del poeta Roque Dalton, su familia intelectual, documentalista. Y hemos querido conversar con él porque él esta semana fue a la fiscalía a poner un aviso para que se investigue cómo él fue aprehendido en un combate, cómo le violaron sus derechos humanos como prisionero de guerra, lo torturaron, lo colgaron, una cantidad de cosas. Entonces él quiere que se investigue qué pasó, quién estaba ahí. Sabemos que el general García estaba como ministro de la Defensa. Vamos a conversar de él sobre este caso. Vamos a recordar cómo está el proceso judicial para esclarecer la ubicación de su padre, que también falleció y fue ultimado por un problema que se dio al interior del ERP. Se hubo una acusación ahí de la CIA. Vamos a ver realmente qué pasó y en qué estado se encuentra después de la declaratoria de ilegal e inconstitucional de la ley de amnistía en el 2016. Buenas noches, Juan José. Qué gusto para mí saludarlo. Mucho gusto, José Luis. Muchas gracias por haberme invitado. Es un agrado. Bueno, casi nunca estoy de este lado porque, como sabes, soy periodista y por lo general siempre estoy haciendo preguntas, no dando respuestas. Comprendo, ¿no? Pero le hemos visto a la par de Benjamín Cuellar esta semana y ha pedido que se haga justicia, ¿verdad? Sí, exactamente. El lunes acudí a la Fiscalía General de la República a poner una demanda para la investigación del primer caso que se da en El Salvador de crimen de guerra o violación al derecho internacional humanitario. Esta violación al derecho internacional humanitario son violaciones a las normas que existen entre los ejércitos que se tienen que respetar incluso en la guerra. Por ejemplo, en el caso mío particularmente, yo sufrí fundamentalmente tres delitos tres crímenes de guerra. El primero es que no se me atendió cuando me capturaron estando herido. Tenía que el ejército contrario atenderme la herida. Estuve desaparecido más de 15 días, o sea, fue una desaparición como que yo no existiera durante 15 días. Y el otro, que es el peor de todos, es haber sufrido torturas y vejámenes graves, físicos y psicológicos. Perfecto, vamos a retomar parte de este aviso y de los detalles que usted ha compartido con la Fiscalía en donde pide una investigación. Transmitimos a través de Facebook Live con el usuario Órbita TV sus comentarios, sus preguntas para el periodista y corresponsal en El Salvador del periódico El País Español. Vamos a recibirlas y se las vamos a trasladar a él. La intención es como actualizar y de qué se trata este aviso que se ha puesto en el Ministerio Público. Estamos en las plataformas de orbitatv.com, de la página .com.sb y en la señal abierta de Canal 25. Esta noche está conmigo el periodista Juan José Dalton. Juan José, ¿por qué hay necesidad de pedir justicia? Muchas personas hemos olvidado, no tenemos memoria de lo que pasó en las vueltas Chalatenango. Hay una fotografía histórica donde aparece usted lesionado, herido, pero también usted esta semana contó detalles de cómo lo colgaron, le dieron choque eléctrico, estaba aquí en el cuartel de la
PH, creo, Policía de Hacienda, que usted ha mencionado. Explíqueme en qué contexto y con qué bando usted estaba peleando, a qué bando pertenecía y cómo es que es detenido o prisionero de guerra. Bueno, yo era un guerrillero de las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí, FPL. En ese momento en que se produce mi captura, yo estaba convaleciente de una herida que había sufrido en Arcatao en un ataque que hicimos a las vueltas. Al cuartel de la Guardia Nacional que estaba sentado en las vueltas. Sí, señor. Entonces, yo ahí resulté herido en combate, ¿no? Ahí no hubo absolutamente ningún tipo de violación porque estábamos en guerra y me podían haber matado y eso eso es baja en combate. Y yo resulté baja, pero resulté herido. Entonces fui atendido por los sanitarios de la guerrilla, me llevaron a los filos de las vueltas donde teníamos un campamento que se llamaba La Cañada. Para nosotros era un bastión importantísimo, le decíamos la heroica Cañada, porque era en lo más profundo de El Salvador, casi cercano a la frontera con Honduras. Hoy es un lugar bellísimo, ¿no? de montañas y allí hay turismo histórico, pero en aquel momento era zona de guerra y nosotros dominábamos esa posición. Fuimos desalojados en una... Eso ocurrió la herida mía ocurrió el 17 de junio de 1981. Tenía una herida en el pecho. Tenía una herida que me entró la bala en la espalda y me salió aquí adelante en el pecho. Después de la herida, lógicamente por las condiciones que teníamos de falta de medicamentos y falta de atención, la herida se me infectó y tuve un proceso largo para curarme. Entonces, pero fuimos desalojados en El Salvador. Había una guerra, había una confrontación, de una guerra de posiciones y fuimos desalojados de La Cañada. Tuvimos que trasladarnos a otra zona del norte de Chalatenango que se conoce hoy como La Montañona. Ahí estaba el mando de las FPL de entonces, encabezado por Cayetano Carpio, pues el comandante marcial. Usted ha manifestado que ha sido torturado salvajemente. Cuando fui capturado, bueno, quiero decirte que cuando estábamos en La Montañona, en octubre, hubo una operación militar del ejército fabulosa. Yo creo que ahí se estrenó el batallón Atlacat, y no sé si el batallón Belloso, pero fue un operativo fabuloso del ejército. La guerrilla fue obligada a desmembrarse, a repartir sus fuerzas y tuvimos muchas bajas. Por poco, en ese momento la guerrilla es casi diezmada, a tal grado de que 2 personas que iban, hay recuento histórico, el comandante Cayetano Carpio narró ese gran operativo en una publicación que salió en la revista Por Esto de México. Es un reportaje histórico, pero las 2 personas que iban detrás de él, para que tengas una idea,
murieron en una emboscada. O sea, que por poco a él lo alcanzan. Y murieron muchos jefes, otros fuimos, como en el caso mío, fuimos detenidos 3 personas. Estábamos perdidos, no conocíamos la zona realmente. Yo estaba muy herido, muy débil, a cada rato me desmayaba. Teníamos que tomar agua, comíamos unos pepinos que se le llama pepinos que son, no son como los pepinos normales de las ensaladas, sino que son pepinos como silvestres. Okay. Eran unos pepinitos así, y de eso nos los alimentamos, limones, poca cosa, teníamos 3, 4 días de caminar sin saber realmente hacia dónde nos dirigíamos. Porque el médico tampoco conocía la zona, yo tampoco conocía la zona, además de que estaba herido, y el otro era un dominicano, guerrillero, internacionalista dominicano, que para colmo se golpeó, se cayó y en una piedra ¿cómo se llama? Se astilló, hasta el hueso le vimos. Entonces cuando nos capturan a nosotros estábamos tan agotados que nos quedamos dormidos. Y nos despertamos a puros golpes y culatazos y golpes y patadas de los soldados que nos capturaron, que eran de la séptima región militar de aquí de Aguachapán. Entonces, capturados, ya ahí nos comenzaron a violar los derechos humanos, porque ellos tenían razón de capturarnos porque éramos enemigos, pero lo que no podían hacer era golpearnos, tenían que detenernos y llevarnos, entregarnos a la jefatura, porque nos llevaron a la policía, a la Guardia Nacional de las Vueltas, donde estaba el mando militar de esa zona, de ese operativo, y allí nos comenzaron a interrogar y yo fui amarrado, los 2 dedos pulgares, amarrados del techo, y cada guardia que pasaba por ahí o cada soldado que pasaba por ahí nos golpeaba. Me escribieron, hoy son medallas para mí, porque me escribieron FPL, las siglas de mi organización, aquí en la frente con una gilet. Me ensartaron con un puñal en la lengua, todavía siento la herida, la cicatriz que me quedó. Y además me quemaron cigarrillos, y lo otro que me hicieron fue quebrar un palo de una escoba, y la herida que tenía me la estuvieron machacando, me desangraron todo. Esas fueron torturas tremendamente salvajes. Comprendo. ¿Verdad? Cuando estábamos siendo torturados, se dieron cuenta que uno de nosotros no hablaba como salvadoreño, y era el dominicano. Entonces el jefe que estaba en el puesto llamó a San Salvador. El que recibe la llamada es un oficial que le traslada al coronel o general Rafael Flores Lima, y el general Flores Lima le dice que no nos golpeen más, que ya van por nosotros, y llegó un helicóptero a traernos, porque ellos pensaban que el dominicano realmente era un cubano o un nicaragüense. Era un trofeo en ese momento para ellos capturar a un extranjero, ¿no?
¿Cómo no? que estaba con nosotros en la guerrilla. Entiendo. ¿Y en qué momento usted recupera su libertad y cómo ahora? Después de que nos trasladan en helicóptero, A la PH. nos llevan a la... estamos una media hora o una hora, no me acuerdo, 45 minutos, nos bajamos del helicóptero y allí había un grupo de oficiales de la Fuerza Aérea que nos agarraron y nos bajaron a patadas. A mí hubo un oficial alto, armado con una pistola, me dio un golpe tremendo aquí en que yo llegué a la policía de Hacienda con esta parte morada del golpe que me había dado. Una actitud totalmente cobarde, porque estaba amarrado, pues, estaba atado de los dedos y con esposa. Entonces así fue que nos maltrataron y de ahí nos llevaron a la policía de Hacienda, nos tiraron en una Cherokee y nos llevaron, no sabíamos que estábamos en la policía de Hacienda, nos tiraron a un cuarto que estaba totalmente cerrado. No sabíamos que estábamos, después nos dimos cuenta que estábamos en la policía de Hacienda a los días. Y ya allí no era la tortura de golpe así salvaje, sino que era ya con picana eléctrica, también colgado. Había una famosa tortura que le llaman el avioncito, que era estar colgado, amarrado de aquí, de las muñecas, de las esposas y de los pies. Entonces ellos te balanceaban y te tiraban contra la pared, y a veces llegaban con esa burla, con esa ironía, a preguntarte si querías que el avioncito fuera con piloto o sin piloto. Entonces, con piloto era uno de ellos subido arriba de la persona que estaba siendo torturada, y encima de mí, a pesar de que yo este brazo lo tenía totalmente inmóvil, llegaron a cometer esas barbaridades, te digo. Mucha picana eléctrica, no era picana eléctrica moderna, era puro cable, puro cable. Choques eléctricos, puro cable. Bueno, usted fue prisionero de guerra, no presentó resistencia y fue torturado. Sí, fui torturado, no se me atendió. ¿No tuvo asistencia médica? No tuve asistencia médica y además estuvimos desaparecidos varios días allí. Nos dejaron de torturar cuando en San Salvador hubo un operativo y capturaron a un grupo de la Resistencia Nacional que le decían el pelotón atonal. Y era un grupo grande, un grupo como de 7, 8 guerrilleros. Sí. Entonces se dedicaron a torturarlos a ellos. Ahora, don Juan José, usted era prisionero del ejército perteneciendo a las FPL, sí. Pero también hubo que haber existido prisioneros del ejército a manos de las agrupaciones del FMLN. Así es. Como el coronel... El viceministro de la Defensa, allá en Oriente. En Oriente, sí, Castillo, sí, y también sí. Otro Garay, no me acuerdo cómo se llamaba Garay, que le decían el Chacal del Junquillo, que fue hecho prisionero allá. Yo cuando yo salgo soy capturado, nosotros acabamos de sufrir una derrota grande en la ofensiva, en la primera 81. Ofensiva del 81. Entonces las fuerzas guerrilleras estaban bien débiles cuando yo llegué.
Sin embargo, sí, te voy a dar un elemento. Ahí en el momento que yo estaba capturado, no digo que no se violaron los derechos humanos de los soldados, porque sí hay testimonios de muchos soldados que sufrieron tortura, que sufrieron incluso asesinatos, ¿verdad? Habiéndose rendido y bueno, y hubo cosas hechos peores como el asesinato de los alcaldes, eran civiles indefensos, y de eso está acusado Joaquín Villalobos y Jorge Meléndez también, y el mando del Ejército Revolucionario del Pueblo. Pero yo te voy a dar un caso de, por ejemplo, del comportamiento no todo era igual. Cuando yo estaba incluso herido en la Montañona, se capturó a un señor que se le acusaba de ser de orden, de la defensa civil, y dicen que por culpa de él había muerto, él había denunciado a varias gente que había sido asesinada por la Guardia Nacional o por la Policía de Hacienda. Entonces, cuando lo traían detenido y amarrado, alguien se le tiró y lo golpeó diciéndole: vos asesinaste a mi familia, y lo golpeó, y el señor amarrado, y yo presencié eso. Pero ahí estaba con nosotros uno de nuestros jefes que se llamaba Ramón Torres. Ramón Torres ordenó la captura de esa persona que maltrató al señor este que venía amarrado, y lo capturó y lo sancionaron. O sea que, y ese señor después, fíjate, yo tengo esa anécdota escrita, porque fue un pasaje muy importante para mí en mi vida. Esto, a pesar de la tremenda violencia que genera una guerra, este señor en la ofensiva iba con el grupo donde yo iba, y de pronto me di cuenta que el señor apenas, yo lo veía que él llevaba una molestia. Entonces yo me le acerqué a él y le pregunté qué le pasaba, y me dijo que a él le dolía mucho la cabeza. Y entonces le conseguí 2 pastillas de ibuprofeno, ¿sí? 2 tabletas grandes, y se las di, se las tomó. Ese señor lo llevaron cuando nosotros estábamos amarrados y colgados, para identificarnos, para ver si nos conocía. Y ese señor negó que habernos conocido, negó que nos conocía. Cuando él me vio a mí, que yo fui a buscar unas tabletas para darle, para que le calmaran el dolor de cabeza. O sea, que él, en agradecimiento a esa gestión que yo había tenido de conseguirle las pastillas, no me delató. Correcto. No me delató. Y ese es un escrito que tengo yo ahí entre mis anécdotas, y es algo así como el agradecimiento que ahora doy a esta persona, porque probablemente si él hubiera dicho, iba allí y me consiguió unas pastillas, podían haber creído que yo era jefe o algo de eso, cuando realmente no era alguien más que le quiso ayudar. Correcto. Vamos a hacer nuestra primera pausa, amigo teniente, mantenga la sintonía. Cuando volvamos, entramos a detalle para ver qué dice la derogatoria de la ley de amnistía y qué marco jurídico existe para investigar, para conocer, para buscar responsables. Sabemos que en aquel entonces el ministro de la Defensa era el coronel García, que actualmente está siendo procesado por el caso Mozote. Volvemos enseguida. Ya regresa La Noche con José Luis Solórzano, en vivo por Órbita TV.